Hoy, la ciudad habilitó los turnos para la vacunación antigripal de pacientes de riesgo. Podrán acceder a este beneficio gratuito niños de hasta 3 años, embarazadas, mayores de 65 años y cualquier persona con determinadas enfermedades crónicas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández aseguró que se está generando mucho empleo en el país, pero reconoció que por la inflación no se está logrando distribuir. Además, afirmó que el desafío del gobierno es que las uvas no se coman los aumentos de salarios. En tanto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reconoció que la inflación será importante en marzo y que con el control de precios no alcanza. El Fondo Monetario Internacional advirtió que hay riesgos excepcionales para el programa acordado con Argentina por la fragilidad de su economía. El vocero del organismo, Jerry Rice, mencionó la alta inflación, el bajo crecimiento, la pobreza y el impacto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, aseguró que el programa desarrollado es creíble y llamó a que sea implementado plenamente. Se cumple un día de acampe de organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social. Un grupo de manifestantes que planeaba sumarse a la protesta fue bloqueado por la policía y desviado para evitar la congestión de la avenida 25 de Mayo. Además, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, adelantó que no se negociará mientras haya cortes de calle. A diferencia de lo anunciado ayer, Putin reforzó que los países hostiles deberán pagar por el gas en rublos, acción que el canciller alemán consideró un chantaje. Por su parte, Joe Biden cree que Putin calculó mal la defensa de Ucrania y que el mandatario está aislado en sí mismo. Luego de 3 años de preparación, hoy debuta el VAR en el fútbol argentino. Será en el partido entre Colón y Aldo Civi por la 8ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, que se jugará a partir de las 21:30. Nicolás Lamolina será el juez de campo, mientras que Mauro Vigiliano será el encargado de operar el VAR. Durante el lanzamiento de 2 programas de desarrollo industrial, el presidente Alberto Fernández afirmó que en Argentina hay más trabajo, pero es necesario mejorar la distribución del ingreso. Además, pidió que la inflación no le gane a los aumentos de los salarios. Esta economía que tiene como 3 patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las 2 primeras, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las 2 cosas. Y esa solución la tenemos que encontrar entre todos, cada uno aportando lo suyo. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno y que todos paguen la ganancia de uno. En paralelo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admitió que la inflación de marzo será muy alta. El funcionario señaló que si no se desacoplan los precios internacionales de los alimentos, él no puede hacer milagros para bajar la inflación. La retención es un efecto regulatorio. De hecho, en el gobierno de Néstor y Cristina, el nivel de retenciones con precios internacionales más bajos era más alto y nadie perdió plata. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde en misiones y funciones es, hay 2 tipos de inflación microeconómica. La inflación monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, milagros uno no hace. La discusión por la inflación se metió también en la interna del Frente de Todos. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, comparó la discusión sobre los aumentos y la recuperación del poder adquisitivo con la que generó el acuerdo con el FMI. Según el funcionario, dentro del Frente de Todos no hay coincidencias en este tema. Sin embargo, el referente de la Cámpora remarcó la necesidad de enfrentar la inflación, ya sea con políticas activas en función del salario o con políticas más contundentes en la cadena de valor. Padrón que lo da
En tanto, el Fondo Monetario Internacional explicó por primera vez en conferencia de prensa sus conclusiones, luego de que se cierre la renegociación de la deuda. El vocero del organismo, Jerry Rice, advirtió que la pobreza y la inflación son riesgos para el programa acordado, pero opinó que lo más importante ahora es que el plan se implemente. Because Argentina's economic and social situation is fragile and new shocks are materializing. The Argentine economy experienced 3 years of recession, 2018-2020, very high rates of poverty, alongside persistent high inflation. While the economy is recovering more strongly than previously anticipated, we're now facing a new global shock associated with the war in Ukraine. De esta manera, el vocero del fondo justificó que el directorio haya advertido la existencia de riesgos excepcionalmente altos para el cumplimiento del programa. De todas formas, aseguró que el staff cree que el acuerdo con Argentina es pragmático y realista y que ayudará al país a mejorar su situación. Por último, el funcionario desestimó la discusión en torno de la dolarización en la Argentina. La política cambiaria es la que se definió en el acuerdo, aseguró. En su habitual conferencia de prensa, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que en abril la ANSES pagará un bono extraordinario a los jubilados y pensionados. Va a haber un bono para jubilados, lo están trabajando Fernanda Raberta con Martín Guzmán, la titular del ANSES, con el ministro de Economía, y va a ser anunciado en su momento, próximamente, en las próximas horas, por quienes están a cargo del tema y el presidente de la Nación. Pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más. Según las versiones periodísticas, el bono para las personas que cobran la jubilación mínima será de 6.000 pesos y podría haber otro similar en 6 meses. El resto de los jubilados cobrarán un monto menor de acuerdo al nivel de ingresos. El Gobierno Nacional también está evaluando el pago de un bono a empleados públicos y privados que permita compensar la inflación. Esta mañana, la portavoz, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno Nacional avala el proyecto para crear un fondo para pagar la deuda con el FMI con impuestos a los bienes en el exterior no declarados. Cerruti calificó la iniciativa como interesante y aclaró que fue conversada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de la presentación en el Congreso. Por otra parte, la portavoz garantizó el abastecimiento de gas en el invierno e informó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, están tomando medidas que serán comunicadas la semana que viene. También aseguró que el país necesitará importar menos cantidades de gas porque creció la explotación en Vaca Muerta. En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, puso en duda los datos oficiales de la pobreza difundidos ayer por el INDEC. Según el mandatario radical, en su provincia hay más de un 27% de pobres y adelantó que hará un relevamiento propio. No creo en ese número, lo vuelvo a repetir, así como era para arriba, no creo en ese número. Creo que puede haber un error censal, nosotros tenemos un error muestral. Yo creo que nosotros estamos, según nuestros números, en 41% de pobreza, y en esto estoy declarando incluso otros números, pero estos son errores estadísticos que se pueden dar, que hay que estudiarlos. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, afirmaron que era esperable que cayera la pobreza debido a la creación del empleo, el incremento de los programas sociales y la actualización de salarios y jubilaciones. Sin embargo, la Universidad Católica aclaró que este escenario se dio en un contexto electoral y no es sostenible en el tiempo. Sus estimaciones indican que la pobreza volverá a acercarse al 40%. Continúa el acampe de organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social. Los manifestantes reclaman planes sociales, asistencia alimentaria a comedores y la creación de puestos de trabajo. Se prevé que la protesta, que ocupa casi 11 cuadras de la avenida 9 de Julio, siga hasta el viernes. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, descartó negociar si cortan las calles. Con fogatas improvisadas en plena avenida 9 de Julio, los manifestantes intentaron repararse del frío. Acampan desde ayer en reclamo por medidas al Ministerio de Desarrollo Social. Aguantando firme
hacerle frente al gobierno con todos los ajustes que hay hoy en día. Hay que remarla igual, ¿viste? Pues hay una forma que nos tiene que escuchar el gobierno, porque si no, no nos escucha más. Las organizaciones reclaman por una batería de demandas ante el ministro Zabaleta. Entendemos que la respuesta a esto tiene que ser el trabajo genuino y en la medida que el trabajo genuino no aparezca, se deben abrir los programas sociales. El potenciar trabajo hoy que abarca a 1.200.000 personas se encuentra cerrado. Además, piden más y mejor comida para los comedores y la posibilidad de elegir dónde organizarse. También reclamamos 2 puntos más, la libertad de pases. Hoy en día existe una resolución que prohíbe que los compañeros que cobran un programa social que rompan con los punteros. Nosotros queremos que se derogue esa resolución y también reclamamos la mejora de la asistencia alimentaria en su calidad de variedad. Mientras se realizaba el acampe se conocieron los datos de la pobreza en el país. Aunque los números descendieron, los manifestantes aseguran que aún siguen siendo muy altos. Además una foto del pasado, porque es del semestre del año pasado, y la inflación, los aumentos de los precios de los alimentos, estos últimos meses se ha agravado. El acampe comenzó el miércoles y los manifestantes aseguran que mantienen el canal de diálogo abierto. Nosotros estamos abiertos al diálogo, por supuesto, pero el diálogo tiene que tener una respuesta. Hasta ahora no la tiene y por lo tanto continúa la medida. Si hay una respuesta, obviamente que la medida se levanta. Más temprano, un grupo de manifestantes cortó las inmediaciones de la autopista 25 de Mayo a la altura de la estación Constitución en su camino hacia la 9 de julio. Estas columnas pretendían sumarse a las ya instaladas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Primero, la policía de la ciudad bloqueó el paso y luego avanzó para desalojar la zona y evitar que se amplíe el corte en la zona de la autopista. Los manifestantes retrocedieron rumbo a la avenida 9 de julio. El operativo fue llevado a cabo por agentes de infantería, acompañados por camiones hidrantes. Los efectivos les habían advertido a los manifestantes que si no despejaban la zona serían detenidos. Por otra parte, la autopista Richeri, altura Puente 12 y mano a Capital Federal, permanece cortada hace 13 horas por una protesta de vecinos por la falta de luz. Hace instantes, los manifestantes decidieron acampar hasta que las autoridades le den una respuesta a su reclamo. La ministra de Interiores de Chile, Isquia Siches, durante un discurso aseguró que una zona que abarca las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza es parte de los territorios mapuches. Las declaraciones de la funcionaria chilena surgieron cuando recorría el territorio ancestral que conforma gran parte de lo que hoy es Chile y Argentina. En paralelo, Siches subió a sus redes sociales una foto tomada durante la recorrida, a la que acompañó con la frase «Finalizamos el día en Gualmapu», nombre que denominaría a la nación mapuche. La afirmación generó críticas entre políticos y diplomáticos de la oposición, pero no hubo pronunciamiento por parte de la Cancillería argentina. Que lo que ocurre acá es violencia. La AFIP extendió el plazo para regularizar deudas por ganancias y bienes personales. La prórroga se resolvió hasta el 31 de mayo para que los contribuyentes regularicen sus impuestos. También la medida se extiende para la vigencia de los planes de pago del sistema Mi Facilidades, tanto para obligaciones impositivas como aduaneras y seguridad social. Por esta razón, los pagos podrán hacerse hasta en 3 cuotas, con un pago del 25%. Además, se excluyó el beneficio a quienes estén categorizados como riesgo muy alto, categoría E. Luego de 3 años, hoy debuta el VAR en el fútbol argentino. Será en el partido entre Colón y Aldo Civi por la 8ª fecha de la Copa de la Liga. Además, comienza la vacunación antigripal en la ciudad. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. En un fuerte respaldo a la estrategia del Gobierno Nacional, 19 gobernadores prepararon una carta que en las próximas horas presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Allí apoyarán la quita a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El escrito plantea que si el máximo tribunal falla a favor de la gestión porteña, será un precedente de graves consecuencias para el federalismo.
La carta será incorporada en las próximas horas en el marco de la causa que inició la administración porteña para que se declare la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual Alberto Fernández redujo los fondos en septiembre del 2020. Al respecto, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que el gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia tome en cuenta los planteos de las provincias. El ministro del Interior, Guado de Pedro, también se refirió al tema y acusó al máximo tribunal de tener un rol político. Es una convocatoria en contra de alguien. Es una convocatoria, es un pedido de los gobernadores y gobernadoras porque estamos en el medio de una mediación privada en la Corte y requerían que el gobierno nacional informe el estado de situación porque eso hace a las cuentas nacionales, preocupa que las discusiones bien profundas, bien políticas que hacen al federalismo argentino se terminen discutiendo en el marco del reclamo de una ciudad a la Corte. La ciudad inició la inscripción para la vacunación contra la gripe. Las personas que pertenecen a los grupos de riesgo ya pueden solicitar un turno online. En ese sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que desde hace 2 años la ciudad no registraba un aumento de casos del virus de la influenza. Lo que está pasando ahora es que se ha anticipado la circulación de la influenza de este año. Empezó a circular con bastante claridad en enero y en febrero ya los casos aumentaron mucho y en marzo siguen en valores altos. Eso significa que la curva de influenza de este año se está anticipando. En esta primera etapa podrán acceder a la vacuna antigripal los grupos priorizados, que consta de niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas de 3 a 64 años que cuenten con algún factor de riesgo. Si te encontrás entre alguno de los grupos mencionados anteriormente, podés solicitar un turno ingresando a buenosaires.gov.ar/gripe y presionar en el botón amarillo que dice sacar turno. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudarán mañana por videoconferencia. Mientras tanto, continúa creciendo la incertidumbre en torno a los pagos por el suministro de gas ruso. Putin había anunciado que a partir del 1 de abril los países hostiles comenzarían a pagar por el gas en rublos. Esta medida dejaba a Europa ante la posibilidad de perder más de 1/3 de su suministro de gas, siendo Alemania el país más perjudicado. Ayer trascendió que Rusia consideraría al euro como moneda válida de intercambio y que la conversión estaría a cargo del banco que efectúa la transacción. Sin embargo, hoy el mandatario del Kremlin amenazó con la suspensión de los contratos si los países compradores no cumplen con el pago en moneda rusa. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Alemania compra aproximadamente el 50% de su gas a Rusia y la medida del pago en rublos perjudicaría su economía. Más temprano, el canciller alemán consideró que lo anunciado por Putin fue un chantaje y le dijo a las empresas que los pagos continuarían siendo en euros. Die Antwort ist sehr, sehr kurz. Wir haben die Verträge angeschaut über die Gaslieferung und die anderen Lieferungen. Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar, aber in der Regel in Euro. Und ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klargemacht, dass das auch so bleiben wird. En la misma línea que Joe Biden, la OTAN afirmó que Rusia no está retirando sus tropas para enfocarse en la región del Donbass, como había prometido, sino que parece estar cambiando de posición. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions
bringing even more suffering. Los análisis militares divulgados por Estados Unidos muestran un estancamiento de la invasión rusa. Según los funcionarios norteamericanos, Putin calculó mal. En tanto, Joe Biden opinó que el mandatario ruso está aislado en sí mismo. He seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolated, and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. A pesar de las promesas de un alto al fuego, los ataques se intensificaron en las últimas 24 horas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió que solo ayer se llevaron a cabo 300 misiones de ataque sobre Ucrania y que estuvieron centrados sobre Kiev, Chernigov, Kharkov y la región del Donbass. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud verificó hasta ahora 82 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, en los cuales murieron 72 personas. Sin embargo, el ejército ucraniano confirmó la salida de las tropas rusas de la central nuclear de Chernobyl, que ya se encuentra liberada. Ucrania abrió un corredor humanitario para comenzar a evacuar a las más de 160.000 personas que todavía viven incomunicadas, sin electricidad ni calefacción en la región de Mariupol. La decisión se toma luego de que las tropas rusas anuncien un cese al fuego durante todo el jueves. En este contexto, el gobierno ucraniano envió 45 colectivos a los corredores con la finalidad de evacuar a todos los civiles que quedan. Por su parte, la Cruz Roja anunció que se unirá a la operación y comenzará con las evacuaciones mañana, siempre que se cumplan todas las garantías. En tanto, ya son más de 4 millones de refugiados a raíz de la invasión. Esto significa que casi 1 de cada 10 ucranianos dejó el país. Según UNICEF, de esta cifra, 2 millones son menores de edad. Y los casos de COVID-19 en Londres subieron a la cifra máxima registrada de los últimos 2 meses. Más de 2.300 pacientes se encuentran internados en los hospitales londinenses por complicaciones a raíz del virus. Sin embargo, las hospitalizaciones siguen estando muy por debajo del máximo informado a principio de año. El aumento se produce en simultáneo a los anuncios del gobierno sobre el fin de las medidas de restricción. Luego de 3 años de preparación, hoy comenzará a utilizarse el VAR en el fútbol argentino. Será en el partido entre Colón y Aldosivi por la 8ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, que se jugará a partir de las 21:30. Nicolás Lamolina será el juez de campo, mientras que Mauro Vigliano será el encargado de operar el VAR y Diego Berlota será su asistente. El videoarbitraje se aplicará en los 14 partidos de la Copa de la Liga Profesional y no se usará en ninguna categoría de ascenso ni en la Copa Argentina. Solo podrá usarse para resolver posibles errores arbitrales en goles, penales, expulsiones e identificación de identidades. El árbitro VAR será designado por el director arbitral. No será por sorteo y se designarán según la importancia del partido y la capacidad de cada árbitro para operar el sistema de videoarbitraje. Actualmente los mejores en el manejo del VAR son Mauro Vigliano y Germán Delfino, que serán los representantes del fútbol argentino en el Mundial de Qatar. El VAR intervendrá cuando detecte un error o tenga diferencias en el fallo del árbitro principal. Los jugadores no podrán pedir la revisión. La decisión final siempre será del árbitro principal de la cancha. Y mañana se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo y quedarán conformados los grupos para Qatar 2022. Con 29 selecciones ya clasificadas y la actualización del ranking FIFA, quedaron definidos los bombos. Que la posición tiene que ver, Cristian, y con el calendario. El primero está integrado por Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España. El segundo lo conforman Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos. El tercero lo integran Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Túnez y Corea del Sur. Y el cuarto está conformado por Arabia Saudita, Camerún, Canadá, Ghana y Ecuador.
Durante la jornada se realizó la inauguración de la muestra Faces, que reúne cerca de 100 tapas de revistas internacionales desde el año 1920 hasta el 2020. La muestra, que pertenece al coleccionista Juan Cantafio, se puede visitar hasta el 14 de mayo, de jueves a domingos, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural San Martín. La muestra presenta desde tapas icónicas como la niña afgana del National Geographic hasta figuras del espectáculo internacional como Madonna y nacional como Susana Jiménez. Cuando tenés que elegir, porque bueno, el espacio permitía físicamente espacio para 97, aunque hay otra parte de la exhibición que está digitalizada y se puede ver igual como en un video, es lo más difícil. Tardamos 3 meses. Vos decís, ¿pero cómo? Para elegir casi 100 tapas. Es porque es también elegir con un criterio, con un sentido, de que haya un diálogo. En una sala vertical, el recorrido propone un viaje histórico por la cultura de cada país. La sección Los Diegos, por ejemplo, retratan a Maradona desde la mirada argentina. La muestra Faces del artista y curador Juan Cantafio se podrá visitar en el Centro Cultural San Martín de jueves a domingo de 15 a 21 horas con entrada libre y gratuita. Para Juan Cantafio, el mayor coleccionista privado de portadas, la muestra tiene como figura el rostro humano para transmitir un mensaje. Hay un salto de década muy grande entre una y la otra y el problema es el mismo. Entonces también nos interpela que los problemas humanos o los problemas sociales siguen siendo recurrentes. Por lo menos las revistas los ponen en tapa, le dan visibilidad. Este espacio, que busca captar la atención de los visitantes a través de diversas portadas de revistas, se podrá visitar hasta el próximo 14 de mayo. En instantes, comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político de actualidad y como siempre Daniel Santa Cruz nos cuenta los temas más importantes para la emisión de hoy, que ya está por comenzar. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches. Sí, en minutos nada más comienza Hoy Nos Toca. Hoy tenemos en el piso como invitado para un mano a mano al diputado nacional José Luis Esper. Mucho para hablar con José Luis Esper porque integra un bloque de 4 diputados que uno dice son pocos, pero atención que ante la paridad que hay entre el oficialismo y la oposición, si el oficialismo se mantiene unido, terminan siendo vitales para lo que viene en un año muy difícil para la política argentina. Y además nos visita Franco Rinaldi, politólogo, con él vamos a hablar de todo, desde Malvinas, la situación actual de la política, la institucionalidad. Es un experto en política agrocomercial, una linda charla. Y además Lina Ramírez, que estuvo cubriendo algo que por un lado es una demanda piquetera, una demanda social, sí, seguramente, pero por otro lado generó mucha bronca en todos los porteños, que fue el acampe que se está realizando frente al Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un gran programa, Antonella. Buen programa para todos, Dani, muchas gracias. Gracias. Ahora sí te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta tormenta cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está despejado. La temperatura es de 15 grados. Durante la noche el cielo va a continuar despejado y la temperatura va a bajar a los 10 grados. Pero mañana va a amanecer soleado, así que la mínima será de 11 grados y la humedad va a rondar el 76%. Durante la tarde también el cielo va a permanecer soleado y la temperatura va a subir a los 22 grados. Y por la noche el cielo va a estar despejado y la temperatura va a rondar los 17 grados. Así que de tener que salir, el mejor momento será durante la tarde. Será un viernes soleado, pero no se olviden salir con la campera. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca a la noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana, más noticias a las 20:30.